Hola a todos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de empezar a ver nuestro video para estar informado de los nuevos videos. ¿Cómo reaccionará Susan después de que Susan y Ekif se reconciliaran en el último episodio? En esta sección, mientras Songkan y Homer juegan al baloncesto en el patio de la escuela, Ousem pasa por allí, y Songkan, que ve esto, se pone de humor y trata de llamar la atención de Ousem. Pero a Wander, que acaba de perder a su padre, no le importa. Songkan y Omar siguen jugando al baloncesto de nuevo. Cuando Ais, una recién llegada a la escuela, pasa, la pelota de Homer golpea la cabeza de Ais. Se disculpa con Ais, que está sufriendo tanto, y luego va al baño de las chicas y le trae hielo y se lo pone en la cabeza. Mientras tanto, Susan entra, se sorprende al ver a Ais y la abraza. Ais le dice que ahora que mi madre se ha recuperado, estoy de vuelta en la escuela. Susan pregunta qué está pasando en la habitación de las chicas de Omar. Homer Ais dijo que la pelota que arrojé llegó a la cabeza de Ais cuando pasé, así que traje hielo aquí para compensar mi error. Susan dice que es un regalo de bienvenida muy diferente para nuestro compañero de clase. Cuando escucha que Aisa está en su clase, Homer dice, «Estás en nuestra clase». Aisa le pregunta si he estado en esa clase durante años y tú estás en nuestra clase. Se conocen desde hace 2 meses diciendo que estoy en esta clase. Omar sale de allí y dice que Ais es un chico muy dulce. Besa a su hermano, pero él dice que lo tiene. Entenderemos esto en las siguientes secciones como si surgiera un amor entre Omar y Aise. Asille se encuentra con la maestra en el pasillo de la escuela y le pregunta si podemos dejar la tarea de empatía perdida de Doruk para mañana. La maestra, que se sorprendió por esta pregunta, dice que no puedes recordar. Asille le recuerda a su maestra de la lección de empatía. La maestra dijo que no dije eso, pero si Doruk lo encontró incompleto, por supuesto que puedes prepararlo. Asille se sorprende por esta situación, tratando de entender lo que Doruk está tratando de hacer. Asille se acerca a la situación y le pregunta si tenía alguna tarea inconclusa, ¿verdad? Doruk, sí, lo hubo, y pensé que tú y yo podríamos comer algo después de la escuela hoy y seguir adelante. Para descubrir que Asille Doruk está mintiendo, pregunta si el maestro sabe sobre esto. Doruk se sorprende y luego decide decir la verdad. Doruk dice que no tuvo más remedio que hacer algo contigo para poder pasar algún tiempo juntos. Mientras tanto, un estudiante que pasaba por Asille golpeó a Asille y dejó caer su bolso. Las fibras que Asille ha tejido antes de su bolso se derraman en el suelo, y Doruk pregunta cuáles son. Asille dice que los llevará a la tía después de la escuela y los venderá en el mostrador mañana. Él dice que está ahorrando para llegar a la nueva casa, y Doruk quiere saber si estás haciendo algo de esto. Asille dice que estará bien en el trabajo. Doruk le pregunta si ha pensado en algún otro trabajo para ganar mejor dinero. Asille dice que no lo sé, ¿piensas? Doruk dice que ya lo ha encontrado. Aibuke todavía está enojado con su madre por los zapatos, y ahora cuando llegue a casa, voy a ir a la casa con mis pies embarrados, y él le está diciendo que la castigue. Su padre le dice que no, niña. Cuando entran en la casa, ven a Sengul haciendo movimientos extraños. Sonka le pregunta a Aibuke si te vas a enojar con esta mujer cuerda ahora, y creo que se está burlando de nosotros para correr a nuestras habitaciones sin hacer ruido, y mi madre dice que se ha ido. Orhan se enoja por esta situación y se enoja con Sengul por lo que estás haciendo. Aibuke le pregunta a su madre si compró esta ropa en el mercado de la sociedad, y su madre dice que sí. Aibuke, mamá, no mientas, Berk me ha humillado públicamente hoy por tu culpa. Entra en su habitación diciendo que ya no voy a hablar contigo. Asille y Doruk bajan a la playa, y vemos que la idea de Doruk para ganar dinero con Asille es cantar y tocar la guitarra. Los que lo ven se están reuniendo a su alrededor. Y ganan buen dinero toda la noche. Berk llega a Aibuke y le pregunta que está escuchando con auriculares, toma el auricular y se lo pone en la oreja, dice que la canción que escucha es buena, así que puedo agregarla a mi propia lista. Saca su teléfono y le toma una foto a Aibuke, que parece estar cerca, y tira al grupo de amigos de la escuela, deshonrando a Aibuke. Aibuke comienza a llorar y Kadir, que ve esto, le pregunta qué pasó. Él cuenta lo que le pasó a Kadir.
Al escuchar lo sucedido, Kadir se enoja y quiere que vaya a la cantina y se disculpe con Berk Aybüke, que está sentada allí. Berk se va después de disculparse. Kadir les pide a los estudiantes que los están viendo que eliminen la foto de sus teléfonos. Berk no puede estar orgulloso de esta situación y hace planes insidiosos. Cuando reúnen a sus amigos y salen a vender arroz, Kadir y Omer los atacan. Distribuyen y rompen el arroz en carros. En ese momento, atacan a su tío que se acerca a ellos. Berk empuja a Orhan y este cae sobre la piedra al costado del camino. Por temor a esta situación, Berk reúne a sus amigos y huye. Les dice a Kadir y Omer que se llevaron a su tío de allí y regresaron a casa, que no deben hacer nada al respecto y que mañana le contará todo al gerente. Les ruega que no se metan en problemas. Omer se rebela contra esta situación y llora. Cuando Orhan entra a la casa, le dice a Şengül que se cayó y no cuenta lo que pasó. Cuando Orhan se despierta por la mañana, ve que su collar pillo se vuelve morado frente al espejo y Orhan está un poco preocupado. Se dirige a los niños y les pregunta cómo están. Kadir dice que nos arreglamos, no te preocupes demasiado, estás en nuestra cabeza, el resto no es importante. En ese momento, Şengül entra y trae el desayuno a los niños. Şengül pregunta si la cabeza de Kadir está morada y el labio de Omer está sangrando. ¿Te entró el pánico y te metiste en problemas? En ese momento, Orhan de repente se derrumba en el suelo y, al ver sangre saliendo de su boca, Şengül y los niños se reúnen alrededor de su tío en pánico. ¿Qué pasará con Orhan ahora? ¿Los niños ahora también perderán a su tío? ¿Şengül sabrá sobre la pelea? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar tus notificaciones para recibir los nuevos episodios de la serie Todo por mi familia. Si quieres más videos de este tipo, dale me gusta y comenta nuestro video. Adiós.